Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Amén, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Comenzamos un tutorial más del alimento diario. Hoy vamos a hablar, sobre el libro número 6, que tiene como título, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo?, de la autoría del hermano Pedro Don. Y nosotros vamos a hablar sobre la semana número 2, que tiene como título el tema Aprendiendo con la parábola de la higuera. Y en el día lunes, él habla sobre la estructura orgánica de la iglesia. El primer párrafo, como sucede en todos los alimentos diarios, comienza con un breve resumen de los días que van a ser abordados desde el lunes hasta el domingo. Aquí el título de la semana es Aprendiendo con la parábola de la higuera. Tenemos aquí en el día lunes la estructura orgánica de la iglesia y sus tradiciones. Está cubierto en el día lunes y la importancia de producir frutos para Dios. Esto también está abordado en el día martes y miércoles. La historia contemporánea del pueblo de Israel y la salvación de su remanente. Las señales del regreso del Señor, principalmente unido a Israel. Y como fin, la necesidad de un vivir sobrio y vigilante para apresurar la venida del Señor. Este último está abordado en el día domingo. Entonces, la estructura de la vida de la iglesia, nosotros sabemos que es la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Aquí tenemos, cuando habla de estructura, no es una estructura material, sin vida, es una estructura orgánica, ¿está bien? Y esto se refiere a la esencia. La estructura aquí está más unida a la esencia. La esencia está relacionada con la vida y naturaleza de nuestro Dios. Entonces, todo lo que proviene de aquí en adelante es de la esencia de la vida y naturaleza de Dios que forma nuestra estructura en la vida cristiana. Y básicamente, esta esencia de la estructura cristiana viene, nosotros vamos a ver de Tesalonicenses 2:15, el versículo aquí es: así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente o por carta. Entonces, presten atención. Sigan firmes y no olvidéis de las tradiciones. Entonces nosotros tenemos tradiciones que son las prácticas que nosotros comúnmente realizamos en la vida de la iglesia. Y estas prácticas vienen principalmente por la palabra. Y esta palabra tiene dos tipos de palabra. La palabra hablada, por ejemplo, en las conferencias internacionales, y la palabra escrita. Por ejemplo, tenemos el alimento diario, libros espirituales. Entonces, ellos nos dan una tradición, entre comillas, pero esta tradición es viva. La palabra que recibimos engendra un vivir. La palabra que recibimos engendra un vivir. Necesitamos entonces enfocarnos en la palabra profética, porque ella, cuando llega hasta nosotros, no es algo inerte. Ella engendra una expresión, engendra un vivir. Entonces nosotros recibimos la fe. La fe es creer en el Señor. Aquello que el Señor hizo por nosotros fue muy grande. Nosotros estamos infinitamente agradecidos al Señor por su redención que nos alcanzó. Y esta fe objetiva al comienzo llega a nuestro espíritu y se torna una fe subjetiva. Y esta fe subjetiva, entrando en nosotros a través de nuestra reacción a la palabra, entonces ella produce algo
que viene enseguida, que es el amor. El amor es la propia esencia de la naturaleza de Dios. Entonces, es por eso se habla de trabajo de amor. Vamos a volver a ver entonces, siguiendo el alimento diario el día lunes, hablando de tradiciones. Aquí tiene 4 ítems de nuestra tradición. Primero es invocar el nombre del Señor. Esto no puede terminar nunca, siempre, día a día necesitamos invocar el nombre del Señor. Está en Romanos 10, 12 y 13. Lo segundo es leer, orar. Esto es súper importante. Leer, orar la palabra. Él da el ejemplo de Filipenses 4:4. Alegraos en el Señor siempre. Entonces, ¿cómo practicamos esto? ¿Cómo es leer, orar? Usted toma este versículo que dice alegraos en el Señor. Sí, Señor. Necesitamos alegrarnos en el Señor. En el Señor tenemos la verdadera alegría. No la alegría que el mundo nos da, sino la alegría que el Señor nos da. Es una genuina alegría. Y así usted va teniendo comunión con el Señor, usando las mismas palabras de la Biblia. Y tenemos una práctica también, que es nuestra tradición, es hablar y cantar himnos. Generalmente, himnos no son solamente para ser cantados, sino que también debemos apreciar la letra de cada himno. Es muy rico porque todo es basado en la palabra. Entonces, hablarnos unos a los otros, como Efesios 3:16 dice, Colosenses 3:16, hablando entre vosotros con salmos, cánticos y cánticos espirituales. Y himnos también sirven para estimularnos, para animarnos unos a los otros con las palabras escritas allí. Y el cuarto ítem son nuestras reuniones. No podemos parar de reunirnos. Nuestras reuniones son muy importantes para mantenernos en la fe y que pueda producir un vivir que es el trabajo de amor. Entonces, esto es muy importante. Vamos para el día martes, que tiene como título el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Entonces aquí tenemos el trabajo de amor, está unido con la vida naturaleza de Dios, y la esencia de Dios es el amor. Entonces nosotros tenemos herramientas que utilizamos en la vida de la iglesia. Primero, porque necesitamos tener una red de cuidado en amor. Necesitamos cuidar de nuestros hermanos unos a los otros, y esto es una expresión del amor, porque Dios nos cuida a nosotros. Debemos cuidarnos unos a los otros. Nosotros tenemos algunos servicios en la iglesia que es resultado de este trabajo de amor. Tenemos el servicio de jóvenes, el servicio de adolescentes, el servicio de niños, el servicio de matrimonios, grupo familiar, de cuidado y multiplicación. Todo esto hace parte de la estructura orgánica de amor en la vida de la iglesia, estimulándonos unos a los otros. Nosotros tenemos, para que podamos llevar adelante estos ítems en los servicios, nosotros tenemos palabras fundamentales o palabra fundamental y la palabra profética. Algunos ejemplos de publicaciones que hablan de la palabra fundamental es, por ejemplo, los fundamentos de la fe cristiana. Nosotros ya estamos en el 3er volumen. Para quien nos acompaña, esto hace parte de la verdad básica. Y después tenemos los fundamentos de los líderes cristianos. También es un libro destinado a los líderes de cómo debe procederse en la vida de la iglesia, conducir a los hermanos al Señor. Y tenemos, él continúa el martes hablando de perseverancia en la esperanza. A través de muchas pruebas es que nosotros vamos un día a encontrarnos con el Señor. Muchas pruebas, y estas pruebas, como dice en 1 Pedro
1, 6 al 7, que tiene como meta, tiene como objetivo de aumentar nuestra fe. Yo quiero ser más específico, de aumentar el valor de nuestra fe. Lo importante es el valor. Nuestra fe puede ser cualquier fe común, pero lo que diferencia es una fe que tenga más valor. Una fe que tenga más valor. ¿Y de dónde se adquiere este valor de la fe? Es a través de las pruebas, a través de pasar por tribulaciones, porque cuanto más pruebas vienen, más tribulaciones vienen, nosotros vamos siendo más resistentes, más resilientes. Nosotros vamos a estar soportando todo tipo de aflicciones. Esto se llama de perseverancia. No desistir enseguida, sino perseverar. Perseverar porque nuestra esperanza es gloriosa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, es dicho esto, es muy importante, todo esto es para el aumento del valor de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro perecedero. Y los sufrimientos y tribulaciones producen la perseverancia de la esperanza en nosotros. Entonces, al final del martes, podemos hasta unir esto al comienzo del día miércoles. Dice así, una palabra contra los judíos. Vamos a ver, Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2, 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces aquí nosotros vemos la oposición de los judíos contra el Evangelio de Dios, contra la venida de Cristo y la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Y el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos sean salvos. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces aquí habla que los judíos, ellos no les gusta a los cristianos, ellos rechazaron al Señor Jesús, al verdadero Mesías. Entonces ellos son contrarios al Evangelio, ellos son contrarios a la vida de Cristo, a la economía de Dios. Es un pueblo entonces que nos odia o que odia a los cristianos. Sin embargo, el alimento diario aquí nos advierte que no podemos considerar a los judíos como enemigos, no podemos considerar a Israel como un enemigo, porque es importante, porque al final nosotros vamos a ver en el próximo día que la cuestión del remanente, del remanente, Dios cuida de ello, Dios cuida a Israel. No vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. Entonces el día miércoles, vamos al día miércoles, nosotros tenemos aquí como título, producir frutos para Dios. Entonces aquí, en este día, habló a nosotros a que apuntemos a un largo trecho que está en Mateo 21 hasta el del versículo 33 hasta el versículo 43. Son 10 versículos que usted lea con atención en su casa. Entonces usted va a tener una noción, usted va a tener conocimiento de lo que está siendo hablado.
Por ejemplo, yo voy a hablar del versículo 33. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Estos que arrendaron, que el dueño de la viña les arrendó a unos labradores. Estos labradores se refieren a los líderes del pueblo de Israel. Estos labradores, después, siguiendo, Dios plantó una viña y les entregó a los labradores. Ellos deberían volverla a Dios con frutos. Dios quiere frutos. Y esos frutos en realidad son principalmente aquellos que Él desea que se produzca en la tierra por medio del amor. Dios es amor. Y el fruto de la viña también es amor. Pero como dice en el versículo 35 de este capítulo 21 de Mateo, dice así: mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Entonces los líderes del pueblo de Israel, que el Señor les arrendó la viña a ellos, pero Dios querían frutos y Dios no pudieron producir frutos a Dios. Entonces Dios mandó siervos para advertirles, para que le den el fruto, pero ellos golpearon a uno y mataron a otros. Y al final el Señor no tuvo remedio sino mandar a su propio hijo, que fue el Señor Jesús. Y ellos dijeron: este es el hijo, él va a heredar toda la herencia, vamos a matarlo y a quedarnos con su herencia. Fue lo que sucedió. Entonces, hermanos, esto es lo que nos muestra cómo fueron los líderes del pueblo de Israel en aquella época. Ellos rechazaron al Señor y Dios quiere frutos. Y como Dios no encontró frutos en ellos, entonces el Señor está buscando nosotros, que nosotros podamos dar frutos para Dios. Gracias al Señor. Entonces, solo que ni todo el pueblo de Israel son... Aquí en Segunda Crónicas 36, 15 al 16, aquí dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces él explica Mateos 21, versículo 23. Con este rechazo, el Evangelio de Dios llegó a nosotros. El rechazo del primero de los judíos al Señor Jesucristo. Entonces, ellos rechazaron. Entonces, Dios también los rechazó. Entonces, este Evangelio llegó a nosotros los gentiles. La iglesia fue engendrada con la muerte y resurrección de Cristo. Recibimos. El reino de Dios fue quitado del pueblo de Israel y entregado a la iglesia. Hoy es la vida de la iglesia. Es la vez de la iglesia para producir frutos al Señor. Gracias al Señor. Entonces, aquí, en el día miércoles, al final dice así: debemos tener un corazón puro y sincero delante del Señor, y así viviremos con realidad la estructura de la vida de la iglesia, llena de fe, amor y esperanza. Nosotros vamos entonces para el día jueves, cuyo título es La correlación entre Israel y la iglesia. En Hechos 4:10
aquí dice así: Tomai conhecimento vós todos os seáis pues notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, quiere decir los judíos, estaba hablando a los Israel, al pueblo de Israel, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Si por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean, ellos rechazaron al Señor Jesús, pero este Jesús que ellos rechazaron se tornó una piedra principal, una piedra de la esquina, una piedra que lleva al edificio a que quede firme. Sin embargo, el Señor va a salvar al remanente. Vamos a ver Romanos, capítulo 9, 27. Dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fueren el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces Dios aún va a ser fiel a su promesa y va a guardar a Israel, porque al final un remanente de Israel será salvo. Gracias al Señor por esto. Isaías 10, 22 dice así: acontecerá en aquellos días que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, que nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverán, y el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte, porque su pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar. El remanente de él volverá, la destrucción acordada, rebosará justicia. Este restante se refiere al remanente. Entonces nosotros tenemos algunos versículos para ver que dentro del pueblo de Israel, algunos son higos buenos y otros son higos malos. Entonces tenemos los higos buenos, higos malos dentro del pueblo de Israel. Los higos malos fueron aquellos que rechazaron al Señor Jesús y fueron en contra de Dios. Pero también están los higos buenos, que son el remanente. Y cuando el Señor habló a Abraham que él era el padre de la fe, por él nosotros somos su descendencia de la fe, y nosotros también somos de la descendencia celestial de Abraham. Son aquellos las incontables estrellas del cielo, somos nosotros los celestiales. Pero Abraham también tiene otra descendencia que es como la arena de la playa del mar, que se refiere al pueblo de Israel. Entonces, el Señor aún es fiel con el pueblo de Israel, que al final va a salvar a su remanente. Ahora, llegamos al día viernes en un tema extremadamente importante, que es la venida del Señor está cerca. Y el capítulo 24, versículo 32 dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, nosotros necesitamos tener este conocimiento. Cuando el Señor habla de la parábola de la higuera es un símbolo de Israel. Cuando nosotros vimos sobre higos malos, higos buenos, allí la higuera representa a la nación de Israel. Ellos crucificaron al Señor, ellos mataron al Hijo de Dios. Sin embargo, un remanente de ellos, que son los higos buenos,
serán salvos gracias al Señor. Entonces aquí hay algo que Él dice, que nosotros necesitamos tener una mente sobria aquí. Por aquí habla del camino crítico. El camino crítico es cuando usted hace un proyecto, planea un proyecto. Usted hace el escenario más difícil, el peor escenario. Entonces usted dibuja el peor escenario. ¿Cómo se comportaría? Por eso, en el peor escenario, la venida del Señor está muy próxima. Si consideramos que el Señor, cuando el Señor falleció, tenía aproximadamente 30 años, en el año 30. Entonces, con 2000 años, el Señor volvería 2030. Esto es un cálculo de acuerdo con el camino crítico. Entonces, en el 2030, y vamos a desconsiderar la última semana de Daniel, y entonces 2023. Entonces, hermanos, el tiempo está muy próximo. 2023 y 2023 hasta 2030 serán la última semana que está escrito en Daniel, que es la última semana de la historia del pueblo de Israel. Entonces, oh Señor Jesús, entonces necesitamos estar vigilando, porque el 2026, 2027 va a haber un gran acuerdo con el pueblo de Israel, entre el anticristo, las naciones y Israel, para una tregua de paz de 7 años. Por eso que en 1 Tesalonicenses 5:3 habla de paz y seguridad, por causa de este acuerdo que se hace. Pero, hermanos, es el gran peligro, es vivir sin preocupaciones. Nosotros no podemos sacar nuestra atención de esto. Entonces, aquí, en cuanto se comía y bebía, de repente el Hijo de Dios viene. Señor Jesús, entonces nosotros necesitamos colocar prioridades en el Señor, no en nuestras cosas. Prepararnos para la venida del Señor. No seamos como la historia de la rana cuando entra en la olla de agua y al comienzo, con fuego, claro, el fuego prendido, y al comienzo el agua es fría, pero después que el agua comienza a calentar, entonces la rana se siente con mucho confort porque el agua está tibia y ella ni percibe que después, aumentando la temperatura poco a poco, ella se torna una rana cocinada. Oh Señor Jesús, que esto no suceda con nosotros. Vamos a despertarnos. Mire lo que las otras palabras, la última palabra del viernes dice. Por eso estas palabras vienen a despertarnos. Estamos muy cerca de la venida del Señor. A pesar de que cumplamos normalmente con nuestras responsabilidades de nuestra vida humana, necesitamos vivir atentos. Entonces, es eso. Vamos al día sábado. En el sábado aquí, en el sábado nosotros tenemos el resumen de la historia de Israel. Aquí dice, en un resumen de la historia contemporánea de Israel. Bueno, la nación de Israel se perdió en el año 70 después de Cristo. Fue extinta ya en el siglo I por causa que el Imperio Romano, a través de su príncipe Tito, hijo de Vespasiano, el emperador de la época, invadió Jerusalén y terminó con la ciudad. No quedó piedra sobre piedra. Y expulsó al pueblo de Israel de allí. Entonces, desde entonces, el pueblo de Israel, por 2000 años, sin tener una patria, quedaron deambulando, vagando
entre otros países, se enfrentaron muchas dificultades sin tener su propio lugar para establecerse con su autodeterminación, con su soberanía, como la soberanía de un país. Entonces, estos 2000 años, esto también es por causa de del rechazo que ellos tuvieron de Jesucristo. Era un castigo de Dios para ellos. En este interior estuvo la historia de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler mató a 6 millones de judíos. Entonces, en 1948, 14 de mayo de 1948, fue entonces creado oficialmente el Estado de Israel, basado en una resolución aprobada por la ONU en el año anterior. Esto también hubo una figura aquí muy importante para que esto suceda. Fue un diplomático brasilero, Osvaldo Aranha, que en la época presidía esa asamblea en la ONU para elegir, para votar si iba a crear o no el Estado de Israel. Y el actuar de este diplomático fue fundamental. Él vio que no había quórum para ser votado en aquel día. Entonces, él reservó la votación 3 días después para que en esos 3 días pudiesen para conversar con los países, para que ellos pudieran votar a favor del Estado de Israel. Esto es lo que sucedió. Entonces, gracias al Señor, fue creado el Estado de Israel desde 1948 y con muchas dificultades, porque están cercados de países árabes que son sus enemigos, pero era para que sea exterminado por sus vecinos árabes. Sin embargo, aún hoy sobreviven el Estado de Israel por causa de Dios, por causa del Señor, por causa de la promesa que Él hizo al pueblo de Israel y Él haber guardado al pueblo de Israel. Entonces, de cualquier manera, ¿recuerdan los higos buenos? Entonces, dentro de la nación de Israel existen higos buenos que después van a ser el remanente. Solo recordando que el remanente de Israel, ellos entonces serán como sacerdotes para enseñar al pueblo a cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios. Y nosotros, como vencedores, nosotros vamos a estar en la parte celestial, gobernando, reinando juntamente con el Señor. Y por fin, en el día domingo, que es un vivir sobrio y vigilante. Eso está en Mateos 24, 40 y 41. Allí nos dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en el molino, una será tomada y la otra dejada. Eso quiere decir que es una vida normal. No podemos decir así: el Señor está volviendo en 2023. Ya va a recomenzar la historia de Israel la última semana. El Señor está muy cerca. Entonces, ¿para qué voy a hacer esfuerzo aquí? Yo tengo duda para pagar. Voy a parar de pagar las deudas porque el Señor está próximo. No voy a parar de estudiar porque está próximo el Señor. No. Tenemos que llevar una vida normal, cargando con nuestras obligaciones y responsabilidades, solo que interiormente nuestra prioridad es la venida del Señor. Aquí está la diferencia: aquel que vive en el Espíritu. Y nuevamente necesitamos, para ser guardados con este ambiente, necesitamos recordar otra vez
de la tradición. Necesitamos nuestras herramientas, que es invocar el nombre del Señor, que es leer, orar la palabra del Señor, cantar y hablar los himnos, ir a las reuniones de la iglesia. Esto no puede nunca parar. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses para las últimas palabras y así terminamos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 habla mucho de la venida del Señor. Versículo 4 en adelante. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que este día, como ladrón, los encuentre de sorpresa, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. Nosotros no somos de la noche, ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, por el contrario, vigilemos y seamos sobrios. Entonces, aquí surge el título del día, que es un vivir sobrio y vigilante. Vamos a vigilar, hermanos, vamos a practicar la fe, el trabajo de amor, la perseverancia en la esperanza, todo eso de una manera bien orgánica, usando nuestras tradiciones, los ítems que hablamos y aguardando la venida del Señor, no como hijos de la noche, que ellos están durmiendo a la noche, no, nosotros debemos estar despiertos, apercibidos, preparándonos para la venida del Señor, cuidando de nuestra vida de la iglesia. Amén, Jesús es el Señor.